Bienvenidos a todas y todos a mi primer vídeo de este nuevo canal que he inaugurado, y como no podía ser de otra manera, pues voy a empezar hablando por el seguro universal, el seguro por excelencia. Ese seguro que todo el mundo tiene, que todo el mundo conoce, el que todo el mundo habla, que no es otro que el seguro del automóvil. Los que me conocéis, pues sabéis que además de dedicarme a este mundo, a esta profesión de la gerencia de riesgos, de los seguros, pues también me dedico al mundo del deporte, al fútbol concretamente. Y es algo habitual que suelo comentar en muchas ocasiones con mi círculo más cercano, que parece que no, pero son dos mundos que tienen algo en común, ¿no? Y que yo noto que son temas de conversación en muchos casos en bares, en tabernas, que parece pues que todo el mundo sabe, del que todo el mundo conoce, y va mucho más allá de esa realidad, ¿no? A ver cómo me explico. Pues del fútbol pues me preocupa quizá menos, ¿no? Pues que es normal que vayamos a un bar, a un estadio, pues al final es un espectáculo que está enfocado pues al ocio de alguna manera, y todo el mundo pues comenta, habla y en muchos casos pues escucho auténticas barbaridades, ¿no? Como digo, aquí me preocupa menos porque ya os digo, es un tema de ocio, de disfrute y no va más allá. Pero por ejemplo en el tema de los seguros sí me preocupa, y especialmente ya que a veces escuchas comentarios, cosas sin ningún tipo de fundamento, y es una de las razones por la que he intentado pues crear este canal, ¿no? Para acercaros un poco más a él. Como todos sabemos, pues el sector de los seguros pues es fundamental para la economía de nuestro país, para la protección de las personas, de las empresas, y quería empezar con este seguro automóvil porque quizás es el del que más se hable, ¿no? De cuánto se paga, de esto, de lo otro, y al final pues he hecho un experimento social de algún modo, a modo de encuesta, y he detectado, o he verificado, mejor dicho, detectar ya lo detenté antes, pero ahora he verificado con datos, de que preguntas a la gran mayoría de la población en distintos tramos de edades, y en el seguro del coche, cuando les preguntas cómo lo tienes, las respuestas más habituales son: lo tengo a terceros o lo tengo a todo riesgo. Y alguien te puede decir que tiene las lunas, el robo, o que tiene una franquicia, y no nos vamos más allá. Y entonces yo quería ir un poco más allá. Por ejemplo, y la garantía que yo considero fundamental. ¿Sabéis la garantía de asistencia sanitaria que tenéis en vuestra póliza? Para mí es uno de las garantías que considero fundamentales, porque se ve, y nosotros lo notamos lógicamente porque estamos metidos en esto, cuando hay un siniestro pues con lesiones, que ya al día siguiente ya están llegando a las compañías las facturas de los hospitales. Y afortunadamente tenemos un gran sistema de seguridad social, y por ello no somos conscientes a lo mejor del valor, o del coste, mejor dicho, que tienen estas acciones médicas, ¿no? Por ejemplo, pues en un siniestro de lesiones de automóvil, pues podríamos irnos a cuánto nos cuesta una ambulancia, cuánto cuesta una entrada por urgencias, las primeras pruebas diagnósticas, y si nos vamos a algo ya un poco más grave, pues cuánto puede costar pues un día de hospitalización, una operación, un ingreso en UCI, pues mucho dinero. Eso vale mucho y es conveniente tener esa garantía bien atada en nuestra póliza de automóvil. Yo siempre suelo recomendar pues tener una asistencia sanitaria ilimitada preferiblemente, pero si se limita, que sea unos capitales pues elevados por lo que pueda pasar, para no tener un problema en un futuro. Y para mí es una de las garantías básicas y fundamentales a las que tenemos que prestar más atención, yo creo, que de la que se le presta. Otra cobertura, mejor dicho, que podríamos nombrar, pues sería a lo mejor la asistencia jurídica. Normalmente las garantías prestan esta asistencia jurídica de forma ilimitada, pero con sus abogados, y eso es una opinión personal, en algunos casos se puede dar un conflicto de intereses. Es decir, que tú puedes tener, a lo mejor, pues ya que estamos con las lesiones, pues seguimos hablando de eso, un accidente de lesiones que te defiende el abogado de la compañía, que al final paga la compañía, y yo entiendo que en algunos casos pues se podría dar un conflicto de intereses de algún modo. Entonces me parece interesante pues tener por lo menos un capital mínimo asegurado para tú poder contratar libremente un abogado de forma particular que defienda tus derechos de la mejor manera posible. ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo la asistencia en viaje, otra garantía que es fundamental. Puede que nosotros pues nos movamos
habitualmente en una comunidad autónoma, en una provincia, pero también nos podemos ir un día de vacaciones, aunque no sea lo habitual, a 700 kilómetros y tener una incidencia, que el coche nos deje tirados, que tengamos un accidente. ¿Cómo respondería la compañía? Pues aquí una buena póliza pues te pagaría incluso hasta las noches de hotel, te remolcaría el coche hasta tu ciudad de origen, transportaría pues con un chofer o con un avión o con un taxi pues a las personas que se pudieran desplazar contigo, lo cual es muy importante también prestarle atención a esta garantía, ¿no? Luego ya tenemos... Y ya para ir terminando, pues vamos a hablar del precio. Lógicamente, pues todas estas garantías que os he comentado anteriormente, pues influyen de forma sustancial en el precio que se pueda pagar. Y después hay otros aspectos que los actuarios de las compañías pues tienen en cuenta. Ya son los locos de los números que analizan, que estudian de manera muy minuciosa para calcular las tarifas. Y son, por un lado, pues podemos tener pues los datos de los conductores, su edad, su fecha o los años de antigüedad de carnet de conducir, el tipo de vehículo que se asegura, su valor, su potencia, etcétera, etcétera. Y después tenemos la bonificación, que la bonificación va por un lado de forma individual. Las compañías casi todas están adheridas a un sistema donde pueden consultar los datos siniestrales de cada persona. Entonces, en caso de que sea buena, es decir, que no tuviera siniestros en los últimos 5 años, pues se aplicaría un descuento importante en la tarifa. Y por el contrario, si tuvo siniestros donde fuera culpable, pues lógicamente se le aplicaría un recargo en esa tarifa. Eso es, por un lado, la forma individual de calcular esas bonificaciones o recargos, y después hay otra forma más general, como podría ser pues el código postal de circulación y la siniestralidad general de esa ubicación. Por ejemplo, pues en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, donde hay una concentración de tráfico pues que tiene gran densidad, pues lógicamente hay una siniestralidad mayor que, por ejemplo, en un pueblo de Albacete, pues donde la incidencia pues pueda ser mucho menor. Entonces parece una tontería, pero las compañías, ya os digo, que estudian todo y que los precios al final son por algo. Y ya os digo que el seguro de autos pues es un tema que me gusta comentar, porque hay unas diferencias de precio bestiales entre unas personas y otras, y lógicamente argumentaros el porqué, de algún modo. Espero que con este vídeo pues os haya podido aclarar algunas de ellas y espero que os haya gustado.